Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la asistencia a esta actividad de carácter gremial que estamos desarrollando desde la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación. Nuestro compromiso en el acompañamiento de nuestros asociados en lo que respecta con estos temas tan importantes como es el tributario. Contamos esta noche con la presencia de una persona muy importante en nuestro equipo que no es de pronto muy conocida físicamente por ustedes los asociados, pero que siempre está trabajando en pro de la asociación, que es nuestra contadora, Ana Lucía Rosero. Ella tiene una amplia experiencia en el manejo tributario. Lleva desde hace cerca de 20 años trabajando con empresas médicas y además con personas naturales, todo lo que tiene que ver con la tributación. Luego es la persona indicada para que nos dé esta noche esta orientación tan importante en este tema que nos afecta sin duda alguna a nosotros, como es el impacto de la nueva reforma tributaria en nosotros como personas naturales contribuyentes. Entonces, Ana Lucía, bienvenida, buenas noches. Te dejo entonces para que compartas pantalla y muchas gracias a ti por el compromiso y por estar siempre de la mano con la asociación. Muy buenas noches, doctor. Muchas gracias por la oportunidad de presentarles a ustedes la información que en este momento es de vital importancia para efectos de tomar decisiones para sí mismos, salvaguardar el flujo de caja que ustedes manejan durante la vigencia del año 2022. Es así como esta noche el tema principal que vamos a tratar es cómo afecta o qué puntos importantes se tocaron en la reforma tributaria que afectan a cada una de las personas naturales. Tenemos entonces el primer punto a tratar hace referencia a la determinación del impuesto de renta para las personas naturales. Bueno, tenemos el impuesto sobre la renta de las personas naturales. Vamos a tratar la tributación sobre los dividendos, el impuesto al patrimonio, las ganancias ocasionales, otros tributos que también se mencionaron en la reforma tributaria, como son el impuesto al timbre, disposiciones sobre procedimientos tributarios, temas sancionatorios y otras disposiciones como es el régimen de tributación simple, que en esta oportunidad pues se ha vuelto una de las mejores opciones para el gremio médico. Entonces, de esta manera empezamos a desarrollar nuestros temas a tratar en esta noche. Tenemos entonces que para los ingresos de las personas naturales se van a determinar los impuestos sobre las rentas de trabajo, las rentas de capital, las rentas de pensiones y las rentas de dividendos. Entonces es importante recordar que nuevamente se tienen en cuenta para gravar a estas rentas las tarifas progresivas que van entre el 0% y el 39%. Destacando que para calcular esos porcentajes no se incluyen a las ganancias ocasionales, sino que se calculan en una cédula diferente. Lo más importante que debemos tener en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre pertenecer en el régimen simple o en el régimen ordinario es ver cómo el límite de la exención del 25% aplicable a las rentas de trabajo se redujo a 34 millones, cuando en el año inmediatamente anterior este límite estaba en 109 millones de pesos. Podemos observar que esta reducción impacta sustancialmente a la hora de liquidar el impuesto. También tenemos que el límite de las rentas exentas y reducciones especiales de las cédulas generales continúa siendo el 40%
de los ingresos brutos menos los ingresos no constitutivos de renta, denominándose ingresos no constitutivos de renta para el caso de ustedes los aportes a la seguridad social como son salud, pensión y riesgos profesionales. Este 40% no puede exceder de 57 millones de pesos, siendo que en el año anterior, 2022, ese límite estaba en 192 millones de pesos. Fundamental tener en cuenta estas reducciones en las rentas exentas, porque esa es la base que prácticamente define el incremento en los impuestos que se van a ver reflejados cuando ustedes presenten la declaración de renta del 2023 en el año 2024. También es importante destacar que en la reforma tributaria se tienen en cuenta una reducción de la renta gravable de hasta 4 dependientes económicos, aproximadamente 3 millones de pesos por cada uno. Es importante tener en cuenta que en el régimen ordinario, como veníamos tradicionalmente declarando, nos permitían declararnos, descontarnos un dependiente económico hasta el 10% de nuestros ingresos. Con la reforma tributaria se amplió ese descuento a 4 personas y cada una con 3 millones de pesos. También se introduce un nuevo cambio que consiste en que al final, cuando ya tengamos determinado el impuesto de renta, podremos descontarnos el 1% de nuestras compras de bienes y o servicios, siempre y cuando esas compras se hayan hecho con facturación electrónica o con documento electrónico validado por la DIAN. Realmente es un descuento bajito porque es el 1% de 10.179.000, pero bueno, podría servir a la hora de calcular el impuesto. En cuanto a pensiones, la exención se mantiene hasta los 509 millones de pesos. En la tributación de dividendos, los dividendos provenientes de distribución de utilidades que pagaron impuestos en cabeza de la sociedad estarán grabados a la tarifa de 0 al 39%. Hasta el año 2022 se aplicaban tarifas entre 0 y el 10%. Aquí también se nota un incremento sustancial a la hora de calcular el impuesto de renta. También tenemos el cambio que la tarifa de retención sobre los dividendos ahora es del 15% y en el año anterior fue del 10% a partir de dividendos superiores a 46 millones de pesos. También tenemos un cambio importante en el impuesto al patrimonio. Se vuelve a establecer el impuesto al patrimonio con carácter permanente y se generará por la posesión del patrimonio líquido, es decir, tomando nuestro patrimonio menos el pasivo, y el patrimonio sobre el cual se va a liquidar el impuesto es sobre 3.054 millones. También es importante tener en cuenta que para determinar el impuesto del patrimonio se puede uno deducir hasta 509 millones de pesos que corresponde a la habitación a la vivienda o habitación del contribuyente. Bueno, las tarifas que se implementaron para el impuesto al patrimonio son de 0 a 72.000 VT el 0.5%, de 72.000 VT a 122.000 el 1%, de 122.000 VT a 239.000 el 1.5%. Bueno,
También hubo cambio en las ganancias ocasionales. Para efectos de calcular el impuesto sobre las ganancias ocasionales, esta tarifa se incrementa del 10 al 15%, a excepción de las ganancias ocasionales de loterías, rifas, apuestas y similares, que se mantienen en el 20%. Las indemnizaciones por seguros de vida están grabadas sobre el monto superior a 138 millones. Hasta el año 2022, este monto era de 475 millones. También aquí vemos que se bajó sustancialmente la base del cálculo del impuesto. El impuesto de timbre. Nuevamente se toca en esta reforma el impuesto del timbre cuando ya había sido eliminado, y se corresponde calcularlo sobre los documentos elevados a escritura pública, siempre y cuando superen el monto de 848.280.000 pesos. En este caso, la tarifa aplicable será del 1.5%, y si el valor excede de 2.120 millones, la tarifa que se aplica de impuesto de timbre es el 3%. En cuanto a otras disposiciones contempladas en la reforma tributaria, dice que la base de aportes al sistema de seguridad social de los contratistas independientes se mantiene en un 40%, así como la necesidad de aportar sobre cada contrato. Este tema también fue tocado en la reforma tributaria. Y el arancel para la importación de insumos agropecuarios será del 0% por un término de un año. Bueno, en cuanto a los temas sancionatorios, es un punto que fue muy positivo para el tema cuando se tienen pendientes el pago, la presentación de declaraciones tributarias, declaraciones de información exógena que por cualquier razón no se hubieran presentado. Entonces, esta reforma tributaria considera unos incentivos que consisten en reducir las sanciones al 50%, al igual que los intereses se reducen al 50%, siempre y cuando las obligaciones pendientes por presentar se hagan hasta el 30 de junio del 2023. Asimismo, se permite la suscripción o facilidad de pagos hasta el 30 de junio, teniendo en cuenta que anteriormente la DIAN, para efectos de suscribir acuerdos de pago, era bastante complicado porque había que dejar constituir prendas de garantía o hipotecas. En este caso, y por única vez, no se tendrán en cuenta esas exigencias. Es muy importante tener en cuenta que, por ejemplo, cuando una empresa o una persona natural omitía presentar la información exógena, estando obligado a ello, las sanciones realmente eran ilimitadas, se comprometía el patrimonio, sanciones que podían llegar hasta 100, 200 millones de pesos, pero en esta reforma tributaria se reduce sustancialmente las sanciones por información exógena de hasta el 0.5%, aplicando otros beneficios que pueden, sanciones que pueden estar calculadas en 50, 60 millones, pueden reducirse a 5 o 3 millones. Esta es una buena oportunidad para que todo lo que esté pendiente de presentar se cumpla con esas responsabilidades y obligaciones y hacer uso de estos beneficios. Bueno, el tema que nos puede llamar la atención sobre la presentación de la reforma tributaria es el relacionado al régimen simple de tributación. ¿Por qué es importante
detenernos un poquito en este tema por la creación del nuevo grupo de contribuyentes que se contempló en la reforma tributaria, que hace referencia a los contribuyentes que estén en el grupo de atención a la salud humana. Encontrándose dentro de este grupo los especialistas y todos los profesionales de la salud. Tenemos entonces a tratar qué es el régimen de tributación simple, los beneficios, las tarifas, los requisitos, la inscripción que debemos llevar a cabo en el caso de decidir pasarnos a ello y un modelo corto de cómo se hace la liquidación del régimen de tributación simple. Entonces tenemos que el régimen simple de tributación es un modelo opcional y es de inscripción voluntaria. Este régimen sustituye al régimen ordinario de renta y quienes se acogen a él van a tener facilidades en la liquidación y en el pago del impuesto a cargo. Su objetivo es facilitar y simplificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, disminuir las cargas impositivas de los contribuyentes e incentivar su formalización. Además, representa una nueva manera sencilla para cumplir con la obligación tributaria. Los beneficios, como ya se informó, son que disminuye los impuestos a cargo, proporciona una liquidez mensual, los ingresos no son objeto de retención en la fuente y se pueden descontar a título de descuento tributario el gravamen a los movimientos financieros que efectivamente se hayan pagado durante el periodo gravable. Además, simplifican los procesos a la hora de liquidar los impuestos y las personas con ingresos netos inferiores a 148.449.000 no deberán presentar los anticipos de manera bimensual, sino que lo harán una sola vez en el año. Para el cálculo del anticipo, los ingresos se disminuyen con los pagos de aportes a la seguridad social de cada uno de los contribuyentes. Tenemos, de acuerdo a las nuevas tarifas para el sector del grupo de atención a la salud humana, que los anticipos se calculan en un porcentaje que van del 3.7% al 5.9%, donde el cálculo más bajo es sobre los ingresos iguales a 42.424.000 y así sucesivamente van subiendo los rangos del 5, el 5.4 y el 5.9. Tenemos el consolidado anual que van de 254 millones a 4.242.400.000 pesos. Es importante destacar que las tarifas de los anticipos bimensuales y el consolidado anual se mantienen uniformes, diferente a como se liquidaba en el año anterior cuando había una tarifa para los anticipos bimensuales y una tarifa para el consolidado anual. Como las tarifas son uniformes, al final del ejercicio vamos a observar que el impuesto es igual a los anticipos bimensuales. Debemos tener presente que además de cumplir con la obligatoriedad de los anticipos bimensuales en las fechas establecidas por la DIAN, también se debe presentar una declaración de renta consolidada con un calendario a cumplir en el mes de abril del año siguiente. Adicional a la consolidación de los ingresos anuales que se van a presentar, también es importante tener presente que se va a presentar
la declaración de los bienes que posea el contribuyente, las deudas que tiene el contribuyente, y de esta manera vamos a determinar cuál era su patrimonio. En el régimen de tributación simple, las ganancias ocasionales se presentan en el mismo formulario, pero se calculan en una cédula aparte, calculando el impuesto determinado para ello, que puede ser el 15%, si se trata de enajenación de bienes, de herencias, de donaciones, y el 20% si se trata de ganancias por rifas y loterías y demás. Los requisitos para pertenecer al régimen de tributación simple son que la persona esté vinculada mediante contratación por prestación de servicios, que paguen los aportes a la seguridad social sobre el 40% del valor facturado. Es requisito fundamental también facturar electrónicamente y liquidar y pagar el anticipo en las fechas establecidas por el gobierno nacional. Bueno, para la inscripción en el régimen de tributación simple se debe cumplir 4 pasos, que son la actualización de RUT con las responsabilidades fiscales exigidas por el régimen de tributación simple, enviar el RUT actualizado a los sitios donde las personas se encuentran vinculadas en su trabajo, y facturar electrónicamente cada mes, y en el momento de enviar la factura se debe acompañar con la planilla de pago de la Seguridad Social. Bueno, tenemos un ejemplo de cómo la diferencia del impuesto a pagar entre un régimen simple y de manera ordinaria, donde podemos observar la diferencia que se presenta o el ahorro de impuestos que se presenta. Vamos a proyectar unos ingresos de 20 millones de pesos con unos ingresos bimensuales de 40 millones de pesos, significando con ello que por esos 40 millones de pesos normalmente nos harían una retención en el régimen ordinario del 11%, equivalente a 2.200.000 pesos. Al final del ejercicio, la retención en la fuente del 11% nos daría 26.400.000 pesos. Para estos mismos ingresos, en el régimen simple, estaríamos haciendo un pago bimensual de 2.000 pesos, calculados de la siguiente manera. Tenemos la sumatoria de los ingresos de los meses de enero y febrero, para nuestro ejemplo, 40 millones. Esos 40 millones los ubicamos en nuestra tabla de anticipos bimensuales, de 1.000 a 42.424.000, lo que nos determina que está en el rango del cálculo del 3.7%. De tal manera que aquí tomamos el valor de los ingresos multiplicados por el 3.7%, y al final del ejercicio tendríamos que pagar la suma. Ahí estamos actualizando nuestra información con nuestro ejemplo de 20 millones, y al final del ejercicio tendríamos un pago por el régimen simple de 8.880.000 pesos, significando un ahorro entonces tenemos aquí lo que calculamos por el impuesto bimensual, por el impuesto anual, 26.400.000.
Tenemos allí nuestro impuesto calculado según el régimen ordinario de 26.400.000 pesos versus el impuesto calculado en el régimen simple de 8.880.000. Podemos observar que el ahorro para nuestro ejemplo sería de 17.520.000 pesos. Podríamos hablar de Ana una... Lucía, disculpa, es que estamos todavía viendo la diapositiva que dice inscripción, no estamos viendo la proyección del ejemplo, porfa, si nos puede. Perdón, un momento. Gracias. Allí ya se observa, doctor, ¿sí? Bueno, aquí preferí hacer nuestro ejemplo para que podamos observar el impacto que vamos a tener con unos ingresos de 20 millones mensuales. Tenemos una proyección para todo el año de 240 millones de pesos. El bimestre nos equivale a un ingreso de 40 millones de pesos. Al final tenemos los 240 millones. Como nosotros la sumatoria de los ingresos bimensuales equivalen a 40 millones, los ubicamos para el cálculo del anticipo en este rango de 1.000 hasta 42.424.000, lo que nos implica un cálculo del porcentaje del 3.7%. Cada bimestre lo calculamos de esa manera. Al final del ejercicio estaríamos pagando por concepto de anticipos del régimen simple 8.880.000 pesos. Y por retención en la fuente nos harían en el régimen ordinario 26.400.000 pesos si nos lo aplican a la tarifa general del 11%. Al final del ejercicio, nuestro impuesto anual también va a ser de 8.880.000 menos los anticipos bimensuales. El valor a pagar para nuestro ejemplo sería de 0 pesos cuando consolidamos nuestra información. Y el ahorro que nosotros podemos observar en cuanto a nuestro flujo de caja y en cuanto a nuestros impuestos es la diferencia entre el valor que nos descontaron por 26.400.000 menos nuestro impuesto calculado en régimen simple, nos da como resultado un ahorro anual de 17.520.000 pesos, como lo tenemos reflejado aquí según nuestra tabla actualizada. El ejercicio completo es ya compararlo con la declaración de renta de cada uno de los contribuyentes, partiendo del hecho de que con la reforma tributaria en el régimen ordinario, el incremento del impuesto es aproximadamente del 23 a 27%. De tal manera que cuando nosotros proyectemos nuestra declaración de renta y al final en el régimen ordinario nos dé 30 millones de pesos, el valor de referencia para ver realmente nuestro ahorro ya es mucho más importante porque ya se convierte en 21 millones de pesos comparado con la declaración de renta en el régimen ordinario. Esta es como una manera sencilla de presentarles el ahorro que ustedes, que el contribuyente tendría al momento de presentar su declaración de renta cuando pertenece al régimen simple. En las características de este impuesto es la forma simplificada como se lo hace y pues esto ahorra sustancialmente tanto en los trámites que se tenga que hacer porque va a estar
cada uno en el régimen ordinario siempre va a estar preocupado de qué incentivos tengo para poder disminuir mi base gravable. Entonces vamos a estar preocupados si tenemos aportes a cuentas AFC, si tenemos aportes a fondos de pensiones voluntarias, si tenemos aportes por medicina prepagada, si tenemos un dependiente económico y no pasarnos del 40% de renta exenta que según la reforma es 57 millones de pesos. En el régimen simple solamente vamos a tener en cuenta para el cálculo del impuesto los ingresos facturados durante el periodo. De esta manera he presentado de manera resumida los temas importantes que se trataron en la reforma tributaria y que impacta directamente a cada persona. Hay otros temas, pero pues no son de nuestro manejo diario, como de las bebidas azucaradas, del uso de los plásticos por una sola vez, entonces no, pues no nos afecta sustancialmente nuestra charla. Por eso es que no se trató más temas, sino los que nos impactan a nosotros como personas naturales. Muchas gracias, Ana Lucía. Muy interesante y muy útil para nosotros. Vamos a pasar entonces a la sección de preguntas. Le pido el favor, por favor, a Erika que nos ayudes a leer las preguntas que se han ido haciendo en el chat y se las comunicamos entonces a Ana Lucía y al resto para poder dar respuesta. Bueno. Buenas noches. Había inquietud sobre que no se ve el ejercicio. No sé si ustedes quisieran que lo presente nuevamente o termino de resolver las preguntas y lo validamos nuevamente. Dice, si el profesional tiene ingresos de salario de planta y también prestación de servicios, ¿es factible el régimen simple con las reducciones que se contemplan? No. No, porque si hablamos de salario, estamos hablando de un contrato laboral, de una subordinación. Se contempla también el pago de prestaciones sociales y seguridad social por parte del contratante. En consecuencia, no podría pertenecer al régimen simple. Si se cotiza sobre el 100%, no se puede acceder al régimen simple. Necesariamente debe cotizarse sobre el 40%. Se puede cotizar sobre una base más alta, recordando que el tope máximo para aportar a la seguridad social son 25 salarios mínimos legales vigentes, actualmente 29 millones. Lo que quiere decir entonces que de ese tope de los 29 millones no podemos pasarnos. Más sí podemos pasarnos del 40% de nuestros ingresos. Pero para efectos de disminuir el ingreso base de cotización sobre el cual vamos a liquidar el régimen simple, solamente tomaremos el 40%. La otra pregunta es, si el contrato de prestación de servicios equivale o asimila a un contrato laboral tipo, es decir, horario definido, valor no variable, subordinación, ¿se puede estar en el régimen simple? No. Es solamente para contrato de prestación de servicios. La otra pregunta, si se tiene contrato laboral más contrato de prestación de servicios, ¿es posible estar en el régimen simple? No. ¿Cuál es el valor de la OBT? Para el año 2023, 42.414. ¿Cómo se hace si usted tiene dos tipos de contrato, medio tiempo laboral y medio tiempo prestación de servicios? ¿Qué recomiendo? La recomendación es validar
la sumatoria de los dos ingresos laborales, el ingreso laboral y el de prestación de servicios. Definitivamente en el régimen simple no puede estar, pero sí puede hacer la validación de que los ingresos por prestación de servicios tengan una retención como mínimo a la tarifa general del 11%, porque si estamos hablando de un medio tiempo, probablemente el ingreso no supere los 10 o 12 millones, probablemente pues es una planteamiento. Entonces se debe revisar más que todo la retención en la fuente, porque al final del año esos dos ingresos lo van a ubicar en la tabla con un impuesto a pagar alto. ¿Esto aplica para la declaración de renta que debemos presentar este año gravable 2022? No. La declaración de renta del año 2022 se presenta como lo veníamos haciendo. El cambio o la aplicación de la reforma tributaria es a partir del 1 de enero del 2023. Y esta declaración de renta del 2023 la presentaremos en el 2024. Pasarnos al régimen simple nos serviría para la declaración del 2022, no nos sirve. En la parte inferior derecha del Excel hay una información, es posible explicarla, habla de requisitos, ingresos inferiores a 456 millones, no. Sobre este tema se habló mucho al inicio de la reforma tributaria, fue un tema de muchos debates y de estudio, porque este tope inicialmente se dejó para los profesionales independientes que ejerzan profesiones liberales y actividades científicas. En un principio a los médicos se catalogaron dentro de ese grupo. Sin embargo, a medida que se fue socializando y estudiando la reforma tributaria, se determinó que este tope de los 456 millones solamente aplicaba para los profesionales de otras áreas. Los profesionales del sector de la salud pueden tener ingresos hasta 100,000 VT, es decir, al año 44,242 millones de pesos. ¿Hasta cuándo tenemos plazo para pasarnos al régimen simple? El plazo para pasarnos al régimen simple es hasta el 28 de febrero. Si un médico se gana menos de 10 millones de pesos y no está obligado a facturar electrónica, ¿vale la pena pasarse al régimen de tributación simple? Si este profesional factura a menos de 10 millones y si le hace retención del 10 o del 11%, se puede pasar al régimen simple, pero allí si no está obligado a facturar electrónicamente, lo puede hacer de manera voluntaria. Por consiguiente, puede acogerse a los beneficios del régimen simple. Y como en este caso, la sumatoria sería de 120 millones al año, entonces esa persona no tendría que presentar bimensualmente los anticipos, sino que lo haría de manera consolidada en el año 2024, en marzo o en abril. Si se tiene ingresos por otros conceptos, arriendos, por ejemplo, se puede estar en el régimen simple. La norma establece que cuando se tienen ingresos pasivos, como son los arrendamientos, los rendimientos financieros, se puede pertenecer siempre y cuando estos ingresos no superen el 20% del total de los ingresos. A manera de ejemplo, si tengo en el año 100 millones de ingresos y 20 millones de ingresos pasivos por arrendamientos o rendimientos financieros, sí podría pertenecer al régimen simple. Ya está ocurriendo el 2023 y ya muchos facturamos enero
y no hemos pasado la información a las empresas del cambio voluntario o actualización de RUT. ¿Eso supone algún problema? No, porque cuando se está haciendo el proceso de actualización de RUT, en el proceso, en la segunda página donde dice a partir de qué momento se trasladó al régimen, allí puede colocar uno, un ejemplo, el 20 de enero o el 15 de enero, y la plataforma sí me lo permite colocar esa fecha, de tal manera que como cuando usted factura va a pasar el RUT, entonces allí se podrán dar cuenta que fue en enero y le aceptarán la factura con el régimen simple. ¿Cuál es el plazo para el cambio de régimen tributario? El cambio es hasta el 28 de febrero. Si no se hace el cambio ahora, se puede hacer en el próximo año o en años sucesivos. Sí, se puede hacer si pertenecemos al régimen, al sector médico, se puede hacer sin importar el nivel de ingresos que se tenga. Me gustaría, si ustedes están de acuerdo, me gustaría presentar nuevamente la plantilla de liquidación o si creen que no, pues es como para ilustrarlos más sobre la Sí, liquidación. dale, ¿Sí? preséntalo, Ana Lucía, sí, es importante. Ya un momentico, ya. Y con eso damos tiempo, si hay más preguntas, que las vayan escribiendo en el chat. Bueno. Volvemos a trabajar con nuestro ingreso mensual de 20 millones de pesos para todos nuestros meses de enero a febrero. Entonces tenemos que por el primer bimestre, nuestros ingresos son de 40 millones de pesos. Si nosotros estamos en el régimen ordinario, la retención que nos harían es de 2.200.000 pesos. Al final del año tendríamos un valor equivalente a 26.400.000 pesos. Como estamos en un ingreso equivalente a 40 millones de pesos, nos ubicamos en la tabla que le corresponde el 3.7%. Aquí lo calculamos y nos da un valor a pagar bimensual de 1.480.000 pesos. De tal manera que al final del año haríamos unos anticipos equivalentes a 8.880.000 pesos. La retención que nos practicaron fue de 26.400.000. Menos el impuesto anual por el régimen simple de 8.880.000, tendríamos un ahorro de 17.520.000 pesos. Ese sería en principio el ahorro que tendríamos en el flujo de caja, y para determinar el ahorro efectivo del impuesto ya haríamos la comparación con la declaración de renta de cada uno de los contribuyentes. Importante recordarles que cuando nosotros estamos liquidando el impuesto ordinario, si nuestra declaración de renta del año 21 nos dio un impuesto a pagar de 10 millones de pesos, muy seguramente con la reforma tributaria ese impuesto va a quedarnos en un incremento del 24 al 27%.
Es decir, ya no pagaríamos los 10 millones de pesos, sino que se incrementaría a 12.400.000 pesos. Bueno. Aquí tengo el ingreso sobre el que se hace el cálculo bimensual, restándole el pago de la seguridad social. Sí, es correcto. Se descuenta el aporte a la seguridad social, salud, pensión y riesgos laborales porque son ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Puedo hacer parte del régimen simple si mis ingresos corresponden a mi consulta de forma particular. Lo que sucede es que cuando es consulta particular, estarían obligados a emitir factura electrónica. Y esa facturación electrónica da como base un ingreso que se puede declarar en el régimen de tributación simple. En consecuencia, sí es oportuno emitir las facturas electrónicas por este concepto. Fuera del pago bimensual, al final del año toca hacer otros pagos como les manifestaba, es importante tener presente que el año pasado en el régimen de tributación simple habían tarifas diferentes en los anticipos bimensuales y en el pago anual. Con la reforma tributaria se unificaron las tarifas, igual para el bimensual, igual tarifa para el pago anual. De tal manera que por el tema de impuestos de régimen simple no habría que pagar un mayor valor. En el caso de que hubiera tenido una ganancia ocasional por venta de un activo o por haber recibido una herencia o una indemnización, muy seguramente sí se debe liquidar ganancia ocasional dependiendo del porcentaje que le corresponde. Si en enero no hice facturación electrónica, ¿qué puedo hacer? ¿La hago a partir de febrero? Sí se puede hacer a partir de febrero. Si recibo pensión más ingresos adicionales con facturación electrónica, ¿puedo ingresar al régimen simple? Bueno, en el tema de los ingresos por pensión, es importante tener presente que un pensionado sí puede estar en el régimen simple. Lo que sucede es que esa pensión hace parte para el cálculo del pago del anticipo bimensual y anual. En este caso, es muy importante evaluar si mis otros ingresos van a generar un impuesto a pagar alto en el sistema ordinario. Entonces, evaluar qué tanto me afecta el pagar sobre esos ingresos por pensión. Pero sí, si tiene pensión, sí puede ingresar al régimen de tributación simple. De pronto habrá alguna otra persona que tenga preguntas o algo más para que lo anote en el chat. La doctora Lina Rodríguez me dice que si puede hablar. Sí, Lina, dale. Gracias. Es que quería preguntarles si, es decir, muchos han renunciado a sus contratos laborales para beneficiarse del régimen régimen simple. La pregunta es, cuando uno está como
con contrato usted está aportando sobre el 100% para su pensión y pues tiene otros beneficios. Esta tributación del régimen simple no está favoreciendo más como esa informalidad y la pérdida de derechos, digamos, laborales que se habían alcanzado. Y digamos, ¿cómo se evalúa para saber si es válido, si conviene, por ejemplo, renunciar al contrato laboral y quedarse solamente con el de prestación de servicios? Bueno, lo que sucede, doctora Lina, es que hay que hacer la proyección de los ingresos del año 2023, incluyendo los ingresos que tiene con el contrato laboral. Para asimismo poder determinar si le conviene renunciar al contrato laboral o quedarse en el simple, porque sucede lo siguiente, doctora. Cuando se han hecho ejercicios en los que algunas contribuyentes son docentes de las universidades y generalmente ellos reciben su salario, prestaciones sociales y seguridad social. Cuando nosotros hacemos el ejercicio y combinamos esos dos ingresos, el ahorro generalmente supera lo que el contribuyente recibe por sus ingresos de la universidad. Entonces allí es donde toca hacer el ejercicio completo de su declaración de renta proyectada en el año 2023, evaluar el flujo de caja para efectos de su presupuesto personal y allí sí tomar la decisión de pasarse o no al régimen simple. Yo creo que para tomar esa decisión, cuando uno tiene un contrato laboral, doctora, sí es supremamente importante hacer el ejercicio muy juiciosamente, porque esto va a impactar también en su presupuesto personal. Entonces hay que evaluarlo. Es importante de pronto hacer el ejercicio con su contador o contadora para que pueda terminar tomando la decisión más apropiada. Muchas gracias. Hay otras preguntas en el chat, Ana Lucía. Sí. Cuando decía que se debía cotizar, se podía más, pero no pasa. Personalmente, ¿cuánto es el salario medio para poder cotizar? 25%. Bueno. Hay una pregunta que dice así: cuando dice que se debe cotizar sobre el 40%, o se podía más, pero no pasar de 29 millones aproximadamente, ¿cuánto es el salario medio para poder cotizar sobre el 100%? Lo que pasa aquí es importante tener presente que yo puedo cotizar sobre el 100% de lo que yo facturo. Me explico. Si yo facturo 20 millones, yo puedo cotizar sobre esos 20 millones. Y así sucesivamente. De lo que yo no me puedo pasar es de un ingreso base de cotización de 29 millones de pesos. Porque la norma establece que mi tope máximo son 25 salarios mínimos legales vigentes. Como nuestro salario mínimo este año está en 1.160.000, entonces el tope máximo son 29 millones de pesos. Ejemplo, si la persona se gana 29 millones, hasta allí puede cotizar hasta 29 millones de pesos.
Además de la pila, ¿hay algo más que se descuente antes de hacer la liquidación? A ver, en el régimen simple hay un adicional a nuestra seguridad social. Tenemos un descuento tributario que corresponde a los aportes que yo haga por pensiones de mis empleados. Por ejemplo, ustedes tienen un consultorio médico, tienen su secretaria y pagan seguridad social por ella. Entonces, si esa persona gana un salario mínimo, yo me puedo descontar de mi liquidación del anticipo el valor correspondiente a 139,200 pesos. Por bimestre serían 278,400. Ese es el descuento adicional que me puedo hacer. También me puedo descontar lo correspondiente al 4 por 1000, siempre y cuando esté certificado por la entidad financiera. En el momento que tenga un contrato laboral, toca renunciar al régimen simple. Lo que sucede es que la permanencia en el régimen simple es por el año fiscal. En ese caso, habría que esperar al siguiente año para poder cambiarse al régimen ordinario. Ana Lucía, y por ejemplo, las personas que son socias de las IPS que reciben dividendos por la acción, ¿también pueden pasarse al régimen simple? Sí, doctor, se pueden pasar al régimen simple porque los dividendos son considerados rentas pasivas. Y si esos dividendos que yo recibo no me superan el 20% de mis ingresos ordinarios, yo puedo pertenecer en el régimen simple. Ok, gracias. No sé si de pronto alguien más tenga alguna otra pregunta que la quiera hacer por escrito o de pronto tomar la voz. O si Ana Lucía quieres decir de pronto algún otro mensaje ya para dar fin. Mi sugerencia, doctores, para que tomen la decisión del cambio es hacer un ejercicio muy acorde a su realidad económica y tributaria. Ojalá lo hagan de la mano de su contador y que tomen la mejor decisión. Es como la oportunidad de, por así decirlo, como de reivindicarse en los impuestos que los profesionales de la salud han venido pagando durante los años anteriores. Esta es como la oportunidad para tener un alivio a la carga tributaria y poder así disfrutar de una mayor liquidez mensual. Mi sugerencia es, ojalá pudieran pasarse al régimen de tributación simple. Perfecto, Ana Lucía. Acá me preguntan que si podemos darle tu contacto a los asociados para alguna asesoría. Sí, doctor, con mucho gusto. Ah, bueno, listo. Juliet y los demás interesados me pueden escribir y yo con gusto les comunico. Me preguntan que dónde queda grabada la charla. Nosotros la estamos grabando en este momento. Si Ana Lucía nos autoriza por los derechos de autor de la información, podemos compartirla. Sí, no hay problema, Ana Lucía. Sí, claro que sí, doctor. Ok, acá hay otra pregunta, Ana Lucía. No sé si la alcanzas a ver. Hola, buenas noches. Para aclarar, hasta 29 millones régimen simple y mayor a 29 millones ordinario. Hola, buenas noches. Para aclarar, hasta 29 millones régimen simple y mayor a 29 millones ordinario. Bueno, si yo entiendo bien la pregunta, la idea es que si yo paso de 29 millones, la idea es pertenecer al ordinario. Yo creería, o es sobre la seguridad social. No sé,
Si es sobre la seguridad social, tanto en el régimen ordinario como en el régimen simple, el tope máximo para aportar es hasta 29 millones de pesos. Listo, Ana Lucía. Entonces, muchísimas gracias. Como les comentaba, Ana Lucía hace parte de nuestro equipo hace varios años, es nuestra persona de confianza y en quien nos da la mano en la parte como la contadora que es, excelente. Y esperamos seguir contando siempre contigo, Ana Lucía. Para quienes no lo sepan, pues la asociación tiene un grupo contable donde está, pues, lo preside nuestro tesorero, el doctor Néstor, estoy yo como presidente, Ana Lucía, Melissa y Erika, la primera que mencioné, también en la parte contable, y Erika, nuestra asistente administrativa. Hemos definido muchos el manual de procesos, entonces estamos trabajando muy bien y por eso ustedes ven que con Ana Lucía hemos hecho un gran equipo. Ana Lucía, muchísimas gracias. La información que nos has pasado es supremamente útil y la propuesta nos ha quedado clara. Ya entendemos qué es lo que debemos hacer nosotros como personas naturales para cumplir con la tributación de manera adecuada, pero para que nos beneficie también el realizar este proceso. Bueno, Muchas gracias a todos por la asistencia. Un abrazo. Vamos a seguir teniendo más actividades de este tipo. Entenderán ustedes que por nuestro congreso ISPRM, la parte logística administrativa está muy orientada hacia ese lado, pero no vamos a dejar descuidada la parte gremial ni la parte académica. Nos vemos entonces para la asamblea. Esperamos que asistan todos, ojalá al día para que tengan voto. Muchísimas gracias de nuevo, Ana Lucía, a Erika por toda la parte de la logística, a Melissa, a los demás. Y feliz noche. Hasta luego.